Vamos a saludar al economista don Rodrigo Godoy. Mi distinguido Rodrigo, ¿cómo te va? Qué gusto de saludarte. Raúl. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? ¿Cuántas cervezas sin vernos? Sí, pues, bastante cerveza sin vernos. El otro día estábamos allá en el Ají. En la fiesta del Ají. Y estabas ahí con unas cervezas ahí. Sí, ahí pudimos al menos llevar el producto. Sí, ahí estaba. Y La Winca. con muy buena recepción del público, la Winca, que ya tiene que conocerla un poco más la gente de Linares. Y estamos ya trabajando en la distribución de la botella. Porque nos han visto en ferias, más que nada a través del barril, el shop. Ya, sí, en algunas ocasiones me has explicado bien cómo funciona, cómo parte, en fin, todo eso tiene. Vamos a hacer una visita uno de estos días a la planta para que la conozcan. Ah, sí, además me invitó a la planta para que vaya y vea ahí cómo la gente de Linares vea cómo se hace una cerveza artesanal. Me parece bien. Mi distinguido Rodrigo, oye, ¿cómo va la consultora ACG Consultores. ¿Cómo ahí va estamos eso? funcionando ahí en la calle Independencia 648, edificio Linares Centro, en el tercer piso. Ahí estamos con un equipo de abogados, ingenieros comerciales, trabajando en todo lo que es juicios laborales, juicios civiles, asesorías para el emprendimiento, asesorías financieras y asesorías tributarias, lo que estamos ahora en plena operación renta que acaba de terminar para las personas naturales y algunos tipos de empresas, pero todavía continúa durante el mes de mayo. Oye, escuché mucha lloradera de los abogados y otros, no, perdón, de los contadores, que estaba difícil, había mucho. Sí, porque está en plena operación lo que fue la reforma tributaria. Claro, y cambió. Hoy en día hay ciertos conceptos como la interpretación de la ley tiene distintas formas para impuestos internos, para los contadores, para el mundo que estudia esto, en los diplomados, en los magísteres de gestión tributaria, hay bastante discusión entre los abogados, entre los tributaristas, porque no está bien clara la interpretación al 100% en todos los puntos que corresponde esta reforma tributaria. Y por eso estamos al libre albedrío a veces de la interpretación de impuestos internos, de la interpretación del Ministerio de Economía y así una infinidad de entes que participan en este proceso. Sí, cuando hice las primeras entrevistas aquí, entrevistaba a ingenieros comerciales, contadores, y en realidad ni los técnicos tienen tan claro este cuento. ¿Qué más nos piden a nosotros? Dije, esto está medio enredado. Sí, es un poco complejo, es bastante técnico el tema, pero también tiene sus beneficios, tiene sus aristas positivas, lo que ha significado la reforma, sobre todo para las personas, desde el punto de vista de los impuestos. Pero falta más información, falta socializarla más, bajar un poco más el nivel o simplificar un poco más el vocabulario para que la gente pueda entenderlo y masificarlo un poco más. Bueno, vamos a hablar de la inflación que tú me dijiste que querías hablar. Una cosa que aquí en Chile no hemos sufrido tanto en el último tiempo, digamos. Así es. Pero cuando uno piensa en Venezuela, otros países donde la inflación está en cualquier parte, y eso ya es una bofetada tremenda. Exacto, vamos a comenzar con este ciclo de formación financiera para la familia. Hay un término que lo escuchamos generalmente en todas partes de las noticias, pero a veces no se entiende bien y no se comprende en qué consiste realmente. Y la inflación es lo que nos afecta a todos en general, mes a mes. Nos sacan un pedacito del... No es que nos saquen un pedacito, sino que es cómo funciona la economía a rangos generales. ¿Y qué es lo que es el concepto? Es un aumento sostenido de los precios, que lo podemos encontrar aquí ya en la primera infografía. Es generalizado y sostenido para bienes y servicios. Ese es el concepto básico de inflación, un aumento sostenido. Generalmente los precios van a subir, no van a bajar. Por lo tanto, ¿cómo se mide esta inflación? Podemos encontrarnos ahí con la definición para medir. Se usa una base de productos. En Chile hay una canasta. La famosa canasta. Canasta de productos que hoy día bordea los 321 productos. ¿Dónde están? Están marcados en 3 grandes segmentos estos productos. Tenemos bienes de consumo diario, como son, ejemplo, el pan, el transporte, la benzina. Todos esos elementos son bienes de consumo diarios. Luego también tenemos los bienes de consumo duraderos, como la ropa, los artefactos electrónicos, el refrigerador, una lavadora, ejemplo, un computador,
Todos esos son bienes considerados de consumo duradero. Y están los servicios, como los seguros, el arriendo de la casa, la peluquería, cortarse el pelo. O sea, toda esta gama de 321 productos, servicios, consumo duradero, de consumo diario, forman esta canasta donde se mide cómo va variando el precio en todos los meses. Oye, ¿esto lo evalúan con cierta frecuencia, una vez al año? No sé, pero porque hay productos que caen en desuso, de pronto aparecen otros. Ahora tener Netflix, un montón de cosas que no sé si están, pero van sumándose. Correcto. En Chile se mide mensualmente el IPC para llegar a un valor anual que es con el cual se compara. Sí. Entonces se logra, a través de un IPC mensual, se llega a un IPC anual. Es decir, la inflación se mide a través del índice de precios al consumidor, que es la variación de los precios en la canasta. Es decir, en el mes pasado, en el mes de marzo, supongamos que el pan costaba 800 pesos. Y en el mes de abril el pan costaba 850 pesos. Ese porcentaje de variación es el que uno de los productos se va reflejando y se va sumando junto a los otros 320 productos que están en esa canasta. Entonces se analiza producto por producto la variación y luego se obtiene este índice de cuánto creció porcentualmente. Por eso está en porcentaje. Lo que pasó en abril se refleja, me imagino, ahora en los primeros días de mayo, unos días más. Exactamente. Luego yo creo que en esta semana ya vamos a saber a través del INE lo que fue... ¿Cuál fue abril? El índice de precios al consumidor del mes de abril, que como lo dice, es una tasa de inflación, lo que nos mide. Ya, sigamos con la info. Ahora, ¿por qué se produce la inflación? ¿Qué es lo que provoca la inflación? Inflación viene de la palabra inflar, aumentar. Creciendo. Entonces, primero, el incremento de la demanda. Es decir, las personas demandan más producto hoy en día. Aumento de la población genera que haya más demanda. Por ejemplo, en el mes pasado nacieron, supongamos, 20 bebés aquí en la provincia de Linares, 20 niños. Y eso significa que hay un aumento de la demanda al consumo por leche, pañales, consumos básicos. Todo lo que usan los niños. Por lo tanto, esos productos también van a generar un aumento en el valor. Aumenta la demanda de los productos y aumenta el precio de esos productos. Por lo tanto, uno de los factores que produce la inflación es el aumento de la demanda, ya sea por cualquier producto que está en esta canasta que mide el índice de precio al consumidor. También tenemos el alza en los costos de producción. Cuando nos encontramos con que nosotros dependemos del petróleo, por ejemplo. El petróleo en Chile se produce aproximadamente un 5 a un 10% para satisfacer la demanda nacional y dependemos del 90% que claro, se importa, que se trae desde afuera, y ahí dependemos del valor del petróleo a nivel mundial, que todos los días sabemos la noticia a cómo está el valor del barril del petróleo. Hubo unos tiempos que estuvo altísimo. Entonces, cuando va subiendo y hay productos en esta canasta, que una de las bases es el petróleo, el combustible para... El transporte, claro. Exacto, eso significa de que va a subir los costos de producción. El cobre también, cuando es parte de algo y sube el cobre, también nos ayuda. La harina, por ejemplo, cuando el pan va a subir porque ha subido la harina, ha subido el trigo, o sea, eso va provocando que son parte de insumos que van a provocar un nuevo producto, pero ese producto se va reflejado en el valor final a través de sus costos de producción. Y esto tiene efectos, dice ahí la gráfica. Aumento del dinero circulante. Anterior, por favor. La anterior, ya. Otro de los por qué se produce la inflación es cuando aumenta el circulante, es decir, hay bastante dinero en la mesa y la gente por trabajo en la temporada hay más dinero, por lo tanto va a provocar inflación. ¿Por qué? Porque va a haber más disponible. Para comprar. Para comprar. Entonces van a dar dinero dando vuelta y eso provoca inflación. Y la disminución de la competitividad de las empresas, que también es importante. Hoy en día, de ahí vamos a analizar las cifras de los últimos años de la inflación, y nos encontramos con que la economía también en el periodo anterior estuvo bastante decaída.
Y eso también porque las empresas tampoco aumentan su competitividad, mejoran sus tecnologías para poder competir en el mercado. Y otro elemento que también nos golpea siempre es que es la colusión. Usted se encuentra con usted va a un supermercado, a una ferretería, a cualquier parte y se encuentra con que las marcas principales, en promedio 3 o 4 marcas, usted tiene el mismo precio. El mismo precio, habla del confort que es tan famoso y en fin, de un montón de cosas. Y falta cosas. una infinidad de otros productos a los cuales llegar. Usted se ha preguntado el cemento. El cemento, claro. Vale 3.600 pesos. En todas partes de todas las marcas. Vale lo mismo, da lo mismo la marca, en todas partes vale lo mismo. Entonces, no hay competitividad. Sospechoso. Entonces, es bastante sospechoso eso. Entonces, vamos a los efectos. Ya, vamos. ¿Qué efectos produce A los esta? efectos estábamos ahí, los amarillitos ahí, ya. Entonces, en general, la inflación provoca un aumento generalizado de los precios, Ya. que es lo que afecta al bolsillo familiar directamente. Entonces, la familia se encuentra con que este mes el sueldo se mantuvo en la misma cantidad, recibimos 100, por ejemplo, y con esos 100 antes yo compraba tantas cosas y hoy día este mes me Eso encuentro que menos no me 1%. alcanzó para comprar todas esas Ya. cosas que necesitaba. Disminución del poder adquisitivo, por ende, ahí tenemos Es el mismo obvio. efecto que yo compro 10 panes el mes de abril y en el mes de mayo me va a alcanzar para 9 panes ya que subió el pan y no subió el sueldo, por lo tanto se mantuvo fijo Claro. y mis ingresos. 9 panes y medio, ¿no? Y disminución de la capacidad de ahorro. Por ende, usted tiene que Claro. satisfacer sus necesidades, tiene que pagar o tiene que comprar ciertas cosas, por lo tanto ya no le va a quedar un disponible, un delta a favor y no va a tener esa capacidad para ahorrar. Antes, supongamos que en el mes de febrero le quedaron 5, en el mes de marzo le quedaron 4, en el mes de abril le quedaron 2, pero ya en mayo le queda Ya 1. no queda ninguno. O sea, disminuyó su capacidad de ahorro desde 5 en 4 meses en función de la economía, producto de la inflación. Eso es uno. Ahora, ¿qué tipo de inflación tenemos? Ahí tenemos los circulitos Los que nos tipos marcan. ahí en el sector general. azul ya. Hoy día en Chile estamos en una inflación moderada. ¿Qué significa eso? Que está controlada por los distintos entes del Estado a través de la economía libre de mercado y regulada también por distintas, por el mecanismo de compra y venta a nivel nacional, como opera el mercado. Hace años que no se nos arranca la, Sí, es la bastante inflación, moderada. menos mal. Versus nuestros vecinos que tenemos dentro de América Latina, Sí. donde tenemos vecinos con Argentina, inflación. todo, claro. Al lado nomás Venezuela. tenemos el ejemplo en Argentina y más al norte en Venezuela, donde no sostiene ya Desatada la cosa. los valores. Tenemos una inflación estructural, tenemos también una hiperinflación y tenemos la deflación, que fue algo parecido que vivimos en algún momento cuando tenemos cifras negativas, cuando en vez de no hay un crecimiento sostenido El 0,1. de los precios, sino que bajan. Sí. Por lo tanto, ahí se provoca este efecto de deflación. Que es bastante complicado también, ¿no? Volviendo a la moderada se mueve entre el 0 y el 10% de inflación. Y la hiperinflación se mueve entre el 11 y un el 100% aproximadamente. Entonces, esos son los tipos de inflación. Ya. Vamos a las cifras. Vamos a la otra. A la siguiente. Ya. Ahí, si podemos acercar un poquito ahí tenemos el esquema de enero, febrero y marzo mensual. Ahí tenemos, Enero. Ya. el IPC de enero fue de un 0,46%. Ya. En febrero, Oye, pero ese anual es de... aquí te voy a De todo el explicar. año. A Mensual, ver, por ya. ejemplo, la mensual, Ya. enero fue 0,46%. Febrero fue un 0,04%. ¿Qué significa? Que se comparó lo que se hizo en enero del 2018 versus febrero del 2018. Ya, correcto. Y ahí se Ahí. provoca esa variación. Ya. Para marzo también se sigue comparando mensualmente entre febrero del 2018 y marzo del 2018, que fue nuestra última inflación, fue de un 0,21%. Bastante baja, muy moderada, Muy moderadita. muy controlada. Ahora, ¿qué Pero significa anual? Ya, tenía la duda si esa es una suma de todas las 12 últimas o no. Esta es la comparación con enero del 2017 y enero del 2018. Ya, es una comparación de ese tipo, no es que Anual, se sume. exacto, al mismo Me parece periodo en parecido. lo que se refiere. Entonces, la variación respecto a enero del año 2017, tenemos que la inflación es de un 2,19%. O sea, Bajita, en ¿no? 12 meses el crecimiento sostenido de los precios fue bastante bajo, bastante controlado. Y sigue bajando, porque a febrero del 2017 versus febrero del 2018 nos encontramos con un 2% de variación. Y ya en marzo un 1,81% versus marzo del año
2017. La envidia de nuestros vecinos. Ahora, a la pregunta que tú hacías, ¿cómo obtenemos el IPC del año 2018? Por ejemplo, con la sumatoria de todos estos porcentajes. Es sumatoria final. Se suman. Ya. Entonces tenemos enero 0,46 más 0,04 más 0,21. Por ejemplo, tendríamos que sumar esas tres cantidades ahora y nos encontramos con 0,5, 0,71% acumulada hasta el momento. 0,71% es la inflación acumulada al mes de marzo. Ya, los dos últimos me dan el primero. No, sumando estos tres primeros. Los del año, claro. Ahora, si yo, si yo contemplo desde marzo del 2017 a marzo, ahí también tengo otro rango acumulado en un proceso de un año, de 12 meses. Aquí acumulamos los primeros 3 meses. Perfecto. Así se mide la inflación. Pero no es tan relevante para las personas en función de cómo es el cálculo para la familia, sino que más importante es cuáles son los productos a los cuales afecta la canasta. Hoy en día, tú antes decías, se han incorporado bastante productos. Esta canasta se va actualizando en un periodo de 5 años, porque han ido cambiando. Hoy en día entró el plan celular, ya entró a la canasta. Sí, claro, el tener un celular y el plan y todo eso. Y Netflix ya va a tener que entrar a la canasta. O sea, tiene que estar en algún porque momento, claro. Muchas familias hoy día, en vez del cable, usan Netflix. Claro. Entonces, el cable está en la canasta, pero el Netflix todavía no está. Pero ya lo van a sacar, después cambia la tecnología. Entonces, va de acuerdo, por eso se va actualizando, porque va cambiando tanto nuestro diario vivir, que necesita que estos valores sean netamente reales a lo que es el consumo de las familias. Claro, hace 50, 60 años tiene que haber habido otras cosas que son... Y alguna vez leí cosas que aparecían, de ahora que ya ni existen. Exactamente, y que han ido saliendo de la canasta. Ahora, ¿cómo se controla la inflación? ¿Qué es lo que los expertos ofrecen? Una serie de recetas para, entre comillas, para controlar y mantener la inflación a niveles aceptables, como se dice. Uno de los entes que participa en esto es el Banco Central. Y ellos pueden subir las tasas de interés. ¿Cuál es el afán de subir una tasa de interés? Es propiciar el ahorro. El ahorro. Cuando se sube la tasa de interés, es generar el ahorro que la persona pueda, le sirva versus el costo de oportunidad de tener ese dinero en otro lado, lo puede tener a través del ahorro. Ahora yo puedo incentivar el consumo bajando las tasas de interés, de manera de que el crédito sea más flexible, sea más al alcance de la persona y pueda generar lo que hablábamos, el emprendimiento, que pueda generar la reinversión para los pequeños empresarios que ya están trabajando y necesitan capital de trabajo. Por lo tanto, también el Banco Central tiene una intervención muy importante en este proceso de control de inflación. También se puede incrementar el gasto público, es decir, el Estado en sí es un consumidor, porque el Estado a través de las municipalidades, de las gobernaciones, de las intendencias, de los ministerios, genera mucho consumo. Y en tiempo de vaca flaca parece que lo sube un poquito. Exactamente, entonces se puede incrementar el consumo para controlar el tema de la inflación, y ellos también tienen mecanismos a través de sus presupuestos, a través de plataformas como Chile Proveedores, Chile Compra, donde también generan una movilidad del mercado a través de muchas empresas que ofrecen sus productos y servicios. Otro es aumentar los impuestos, lo que estábamos hablando hace poquito, que es la parte de la reforma tributaria. Y el Estado se nutre, se alimenta económicamente a través de los impuestos. Es como su sueldo seguro. Por lo tanto, es primordial de que haya un control efectivo, de que se evite la evasión de impuestos. Por lo tanto, y a medida que se necesite financiar algo, la reforma educacional se financió con un alza en los impuestos en la reforma tributaria para poder cubrir todo lo que significaba la gratuidad. Tenemos también la disminución o aumento del dinero circulante, que también depende de la economía, de cómo yo coloco dinero en la mesa, en el mercado. Entonces yo puedo aumentar o lo puedo disminuir. Como también el Estado a través trabaja cuando el dólar está muy bajo, hace intervenciones a través del Banco Central, o cuando está muy alto, también. Y nos queda la reducción del déficit presupuestario, incrementar la productividad en las empresas y la política fiscal y estable que está a cargo del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía,
de velar porque existan las garantías para que las empresas puedan funcionar bien en este país y pueda operar la economía de libre mercado. Vamos a tener que verla con un poquito más calma. Así es. Distinguido Rodrigo, ha sido gratísimo. Uy, ¿cuánto te demora? Porque este es especial para este programa, ¿cierto? Hacer toda Así esta... No Esto es como preparar una clase, como cuando yo tengo mis tiempos y cuando voy a la universidad para preparar mis clases en la universidad. Y ahí también me hago el tiempo, digo, es una responsabilidad de venir al canal y preparo mi material para usted que está en la casa sea mirándonos. lo más didáctico posible y estemos apoyando y aportando un granito de arena a la educación financiera para nuestras familias, especialmente de la provincia de Linares. Distinguido Rodrigo Godoy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a que esté muy bien. por la invitación.